Bueno, pues con el día de hoy terminamos la asignatura de la vocación celestial de preparación y entrega de sermón. Y hoy hicimos el examen final, después lo calificaré y les estaré dando su notificación, la nota del examen. Y estamos estudiando, comenzamos la primera hora clase la semana pasada del sermón y su estructura. Estuvimos viendo qué significaba un sermón, del latín hablar, predicar, discursar, platicar. Vimos las 5 partes del sermón, donde ya estudiamos el título. Y nos quedamos entonces en el texto. Y vimos que el texto venía del latín tela, que significaba tejido. Y les comentaba esa frase que dice tela por donde cortar. Y siempre la Biblia tiene mucha tela por donde cortar. Así dijo Jehová. Están corriendo. Es la cosa de la arriba de la... Oh, sí, el loning. Con el aire, la lona. La lona. Perdonen la interrupción. Dentro del texto estudiamos lo que significaba la exégesis, que es básicamente la interpretación del texto, y nos quedamos en el inciso C dentro de ello, donde tiene a su vez 4 puntos. El primero, bueno, en esa parte ahí vimos, dice, debemos interpretar el texto de una manera honesta. No debemos torcer el texto para inventar una significación que empate con nuestras ideas preconcebidas. Y siempre les digo que la Biblia con Biblia es la mejor manera de interpretarla, es la mejor manera de sacar conclusiones. El diccionario no es la mejor opción de interpretar la Biblia. De hecho, en el último estudio que di de la Jerusalén Celestial, el mensaje, hay un detalle ahí que después tengo que corregirlo dentro de la congregación, porque a mí me gusta usar mucho el Google y a veces Google no tiene la razón. Y me gusta, como nos enseñaron en Cuba, buscar, ir a Wikipedia. A mí me gusta Wikipedia, pero Wikipedia tiene muchas cosas que no están bien. Ahí cualquiera escribe lo que le parece. Y bueno, yo cometí un error dentro de ese, y después cuando me pongo a estar estudiando un poquito más profundo, porque Maika me llevó a razonamiento con respecto a la Biblia en inglés, que dice norte, sur, este y oeste. Nuestra Biblia dice aquilón, mediodía, oriente y poniente. Y cuando fui al Google y fui a Wikipedia, el aquilón decía que es noreste, no norte. Dice que es un viento del noreste. Y ahí me enfoqué en el sermón y hice mis calculaciones y la configuración. Y bueno, no estaba bien porque no es del noreste, es del norte. Siempre van a haber equivocaciones. No les dé pena el equivocarse, sino el reconocer que se equivocaron. y seguir para adelante. Así somos seres humanos. Somos defectuosos, tenemos problemas. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. No se trata de que te equivocaste, de que pecaste, de que cometiste un error. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El problema es levantarte, es reconocer que hiciste mal y seguir para adelante. No hay nadie exento a cometer errores, a equivocarse. Pero con la Biblia debes estar dispuesto a reconocer tu error. Y por eso les llamo la atención algo que acaba de pasar recientemente. Yo no soy perfecto, yo no estoy exento a no cometer errores. Claro. Por eso si alguna cosa a ustedes les causa un poquito de curiosidad, la podemos estudiar juntos y podemos ver en qué me equivoqué. ¿Ok? Y de eso se trata. Si el primer sentido tiene buen sentido, decía Jeff McCarley, no procures otro sentido.
Si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Las cosas nuevas, parece un trabalengua, pero las cosas buenas, nuevas, usualmente no son buenas. Siempre la gente anda buscando cosas nuevas, embelecos raros, cosas extrañas. Y no es de ahora, eso sí o siempre así. Mira Actos 17:21 conmigo para que tú veas lo que dice. Voy a empezar a leer desde el 19. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que tú anuncias? Porque haces llegar a nuestros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí moraban en ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Siempre en este mundo anda buscando cosas nuevas. Y sentir cosas nuevas. Y experimentar sensaciones nuevas y extrañas. Si es nuevo, no es bueno. No te pongas a estar incursionando, a estar inventando. Uno de mis mensajes de el nuevo año lo comencé al comienzo del año, el nuevo año con el libro viejo. Predica el libro viejo. Las cosas viejas que son de Dios. Dios es viejo. Como dicen ellos ahora, ponte una mente abierta, donde te entran cosas extrañas y... Estamos firmando. Al final yo voy a estar dispuesto a responder todo tipo de preguntas. Pero hay gente que van a oír esto. Estamos firmando. Entonces, en vez de buscar novedades bíblicas o nuevas verdades bíblicas, procura predicar las viejas verdades bíblicas, pero con frescura. No se trata de predicar cosas novedosas. No. Se trata de predicar, ahí es donde está el detalle, predicar estas cosas viejas, pero fresco, con cosas nuevas. Fíjate, parece un trabalengua, pero no lo es. Es interesante. Le van a ir cogiendo la cosa. Por ejemplo, este inciso, segunda parte del sermón, el texto, tiene varios enlaces. Y uno es el lenguaje figurativo. Mira, para tú predicar el lenguaje debe ser bien claro. Debes conservar el español a su máxima expresión. Y debes sacarle provecho a ello. El griego está muerto, se murió. El hebreo también. Tú no hablas ni griego ni hebreo, ni arameo. José habla inglés y español, es bilingüe. Yo trato de hablar inglés, pero soy un farsante. A veces yo le pongo algunos ejemplos de lo que fue en los manuscritos originales, en griego, en hebreo, para que tengan un poquito más de conocimiento de esto. Pero el griego se murió, está muerto. Debe ser un estudiante de tu lengua. Y el que tiene la virtud, como José, por ejemplo, que habla, y Omar, mi hijo Omar también habla los dos idiomas perfectamente, tienen esa opción de poder estudiar la Biblia en sus dos lenguas, en sus dos idiomas. Tú también hablas los dos idiomas. Alvarito y yo somos los únicos que no estamos perdidos. Pero de eso se trata. Por eso nuestra iglesia es una iglesia bilingüe. Se predica en los dos idiomas porque tenemos hermanos que no hablan muy bien el español o no hablan muy bien el inglés, y entonces eso, una cosa lleva a la otra. Eso se combina y da... cada quien debe escuchar la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios en su propia lengua. Ahora, hay muchas revelaciones avanzadas que están en una versión,
en un idioma, porque es que Dios le habla a cada quien como pienso que lo necesita. Hay cosas, por ejemplo, que nosotros no tenemos sentido. Para nosotros el Espíritu Santo, en inglés se llama The Holy Ghost. Ahora trata de traducirme eso, el fantasma santo. Ajá. No existe. No se puede. Porque en español es Espíritu Santo y en inglés es Holy Ghost. Hay muchísimos ejemplos que les pudiera traer a la luz. Debes ser un estudiante de tu lengua, de tu idioma, para poder enseñar en tu idioma. Debes ser un estudiante de geografía bíblica, debes saber dónde quedan las cosas, debes coger un mapa en tu mano y decir, Jerusalén estaba aquí, Judea, Samaria, para que tengas una idea cuando la Biblia te habla por dónde iba Pablo, por dónde predicó Jesucristo, dónde están las cosas. Porque el día que alguien te pregunte, bueno, ¿y dónde está esto? Y me puedes enseñar qué, entonces tú no vas a saber dónde están las cosas. Por eso debes saber algo de geografía bíblica. Además, es un punto sumamente interesante de cautivar a la congregación cuando tú preparas un mapa o pones, Samaria estaba aquí, Judea aquí, y la gente más o menos toma la idea de dónde estaban los lugares, dónde estaban las cosas. Siempre interpreta Biblia con Biblia. El diccionario de la Real Academia Española no es la Biblia. Puede darte, hay palabras que no sabemos lo que significan, hay palabras que están en desuso, que son arcaicas. Este libro tiene muchos años de escrito y en nuestro país hay muchas palabras que no se usan y tenemos que buscar qué significan. Por eso la Biblia habla, y es un mandato de Jesucristo, a escudriñar las Escrituras. Eso es escudriñar, buscar qué significa algo que no entiendo qué cosa es. No es leer la Biblia de carretilla, eso no funciona. Una declaración clara nunca debe ser interpretada a la luz de una declaración oscura. Hay gente que traen a la luz algo bíblico y empiezan a buscarle embelecos raros y por dónde le entre el agua a coco y empiezan a buscar cosas científicas demoníacas para darle justificación a ellos. Y no funciona así. Cuando Dios dice eso, es eso. Si Dios dice que las perlas van a ser puertas en el cielo, yo lo creo. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Ahora no te pongas a estar en tu cabecita finita, meterte en la cabeza de Dios para ver cómo Él creó una perla en una ostra gigante para ponerla en una ciudad. Porque tú no lo vas a entender. Cree la palabra. El lenguaje figurativo, nuestro español, es un idioma rico. He oído incluso decir que es hasta más rico que el inglés en cuanto a símiles, metáforas. De hecho, la poesía, mi hijo da español en la escuela y eso es lo que le da a la profesora de español, que es de España y habla inglés también perfecto. Ella misma le enseña esas cosas. Nuestro lenguaje tiene muchas cosas que no están en el inglés, no se pueden traducir. Son cosas ricas que lo dicen de otra manera, pero incluso la poesía en nuestra lengua suena muchísimo más bonito que una poesía en inglés. Y yo he escuchado poesía en inglés, pero no suena con la misma entonación y no sé por qué. It is what it is. De hecho, escuché algo decir acerca de que las letras, las palabras, no sé cómo funciona del abecedario en español. Bueno, no el abecedario es el mismo, ¿no, José? O casi el mismo. Cambiar la ñ. A la ñ y esas cosas, pero las palabras, o sea, el idioma inglés tiene cierta cantidad de palabras y en el de español hay muchas más palabras que el idioma inglés. Oí a alguien decir eso, alguien que sabe, pero no puedo figure out in my mind right now. A mí se me está olvidando el español y todavía no sé hablar inglés. Pero bueno. Hablar en nueva lengua, entonces. Eso pasa, estoy hablando en lengua. En lengua nueva. Como segundo punto tenemos las referencias cruzadas de las escrituras y siempre le hago mucho hincapié en esto a la hora de preparar un mensaje. Les di ese disquito, les he dado, son instrumentos, son herramientas, son armas, úsenlos.
Las referencias cruzadas es una de las cosas más importantes para tú preparar un sermón. Ahí en ese disco está, cuando tú te paras arriba del verso, tienes todas las referencias y te paras arriba de las referencias, no tienes ni que buscarlas. Ahí está el texto. Eso es muy útil. Cada ilustración, cada punto de tu mensaje tiene que tener un verso bíblico. Y no precisamente tiene que ser el mismo. Hay mucha tela por donde cortar. Mira, te voy a poner un ejemplo muy famoso, por así decirlo. Y es Revelación, capítulo 2, verso 10. Dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de arrojar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Aquí está hablando a la iglesia de Esmirna. Tengo un mensaje preparado, un estudio bíblico acerca de las 7 iglesias. Y les va a venir a ustedes muy bien, porque independientemente que no va a estar en el Instituto Bíblico, los mensajes míos también califican para el Instituto Bíblico, para que lo sepan. Porque me imagino que aprendan algo. Trato de enseñarles lo que eso quiere decir. Yo lo voy a preparar en las 7 iglesias, los años, lo que significan, incluso las piedras bíblicas que coincidían. Mucha información interesante, que es lo que Dios quiso decir a las 7 iglesias, incluyendo a nosotros los laodicenses. Y tendréis tribulación de 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, allá afuera, el 99.9999% de las iglesias y de los pastores que enseñan este texto, te enseñan a que tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. Porque si no eres fiel hasta la muerte, entonces no te salva y te caes de la gracia. Eso es lo que enseñan. Enseñan la pérdida de la salvación con este mensaje. Y no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. La salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Y eso es uno de las referencias cruzadas que tiene el texto. Te lleva a Efesios 2.9, pero es que no buscan referencias cruzadas tampoco. No quieren escudriñar las escrituras. Mira lo que dice Efesios 2.9. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la referencia cruzada es la mejor opción que tú tienes de preparar un sermón, de interpretar tu punto de vista Biblia con Biblia. Ella misma se explica sola. Ilustraciones, metáforas, figurativos, es lo que le explicaba. Nuestro idioma es muy rico en poder explicar las cosas de diferentes maneras y mantener cautivo a la congregación. Usen esas cosas. Pero el más importante de todo, por ejemplo, dice, Scofield decía, dentro de las metáforas y lo figurativo, Scofield decía, una ilustración divina es una verdad bíblica. Y pone el ejemplo, dice, Cristo dijo, yo soy la puerta. Si tú entras por esa puerta, dice que es estrecha y pocos son los que entran por ella. La Biblia tiene mucho sentido figurativo, tiene muchas ilustraciones, tiene verdades bíblicas que tienes que aprender a transformar esas metáforas en realidades, en verdades. Y eso, el eunuco le decía, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? De eso se trata. Para eso Dios llama gente que estudien de verdad, para entonces enseñarle a otros qué significa. Una tipología puede ser una persona, un acontecimiento, una cosa, una institución y hasta una ceremonia. Pero la clave de todas estas tipologías se llama Jesucristo. El Nuevo Testamento está enrollado en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento está desarrollado en el Nuevo Testamento. Mira, te voy a poner un ejemplo de las tipologías. Y vamos conmigo a Romanos 5:14.
Mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Figurativos y tipologías son sinónimos en la Biblia. Y Adán es una de las tipologías de Jesucristo. Hay otras tipologías de Jesucristo como José, tu tocayo, es tipología de Jesucristo. Como el rey de Tiro, tipología del diablo. ¿Te das cuenta cómo va funcionando esto? Y como la serpiente que alzó Moisés, ¿qué tipo de tipología tiene que ver con Cristo? Interesante pregunta. La serpiente, y fíjate, te voy a decir una cosa, tocaste un tema que no está complicado, porque a veces eso a mí me da hasta miedo predicarlo de aquí, porque mucha gente no la pueden interpretar, no la pueden entender. ¿Por qué? La serpiente en la Biblia es tipología de Satanás, del diablo. La serpiente antigua, el dragón, la serpiente de no sé cuántas cabezas, todo eso está en la Biblia, right? So, sí, usualmente la serpiente es tipología del diablo en la Biblia, donde quiera que lo mire. De hecho, en el huerto del Edén, quien tentó a Eva es una serpiente. Ahora, en ese caso específico, fíjate que hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, porque ¿qué le dijo Dios a Moisés? Le dice, prepara una serpiente, ponlo en una cruz, en una vara. De hecho, eso es la simbología de la medicina hasta los días de hoy. Hoy en día es la serpiente enredada en un palo. Esa es la simbología de medicina, de algo que no es malo, es bueno, es creado por Dios. Y Dios, precisamente porque eran serpientes lo que estaban mordiendo a la gente. Serpientes venenosas, estaban matando a todo el mundo, ¿verdad? Dios le dice a Moisés, prepárate una serpiente y todo aquel que mire a esa serpiente se sanará, se salvará, no se morirá. Ahora, ¿a quién es el único que tú puedes mirar para salvarte de tus pecados y para no morir? Jesús. Es Jesucristo. Entonces, ahí eso es tipología de Jesucristo, no es del diablo. ¿Qué pasa? La serpiente era quien estaba mordiendo a la gente. Fue lo que Dios mandó como castigo. Fíjate, y mira qué interesante se pone esto. Cuando Dios quiere mandar algo a alguien, sea bueno o sea malo, hasta con el diablo lo manda. Fíjate, el diablo es hijo de Dios y es alguien que tiene que obedecer a Dios 100%. Esta mañana oí a Humberto hablar de cuando se presenta delante de Job y dentro de todos los hijos estaba Satanás y los ángeles. Es un hijo de Dios, pero él tiene que hacerle caso a lo que Dios manda. Y igual que los demonios, todavía siguen siendo parte del ejército de Dios, aunque sean demonios. Ellos tienen que hacer lo que Dios quiere. Así es que Dios a veces, mira, un ejemplo sencillo, y lo dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios mandó un demonio, así literalmente, un espíritu maligno. Un espíritu maligno es un diablo, un demonio, a Saúl para que lo atormentara. Dios lo mandó, no fue que fue porque quiso. Y entonces David con el arpa, dice que la música le hace daño a los demonios, no le gusta. Dice que lo calmaba. Fíjate cuántas cosas interesantes hay con respecto a eso. Por eso esa tipología, hay muchos pastores que no coinciden conmigo en ese aspecto. No siempre la serpiente es... Fíjate, yo tengo un mensaje. Sí, yo tengo un mensaje preparado con respecto a eso, porque la gente ve una mascota en la casa, como una serpiente, un pet, que la venden en los supermercados, el animal que se arrastra, y dice, tú tienes un diablo en la casa, tipología de Satanás. No, tú tienes que sacar eso de ahí, eso es anatema. Mi hijo quería tener una serpiente en la casa. A él le gustan los reptiles. Al final terminé comprando un leopard gecko para evitar las cosas. Porque si tú llegas a mi casa y tú ves una serpiente metida en una jaula y tú dices, Omar predica el evangelio y echa fuego por la boca, pero tiene una serpiente en su casa. Entonces yo quiero evitarme esas cosas.
¿no? Entonces le compré un lagartijo. Independientemente, déjame decirte una cosa, la Biblia dice que, eso lo descubrimos él y yo el otro día, que ni los peces, que yo también tengo peces, ni los reptiles tienen dueños, no tienen amos. ¿Qué te parece? Una cosa muy interesante. Estoy cazando cantidad de conejos por la pregunta que me hizo Parito. No tiene nada que ver con la preparación de un sermón. Pero son detalles que deben aprender a conocer para que les sirvan en el futuro de enseñarle a otros. ¿Me entienden? Vamos a seguir con esto porque si no, no vamos a terminar más nunca. Y nos quedamos en las tipologías y Adán y Cristo, ¿verdad? Ujú. Y terminé de leer el mensaje, Sí. el texto, sí. Sí. Figura del que había de venir. Eso es una tipología clásica. Un acontecimiento puede ser como, por ejemplo, traspasar el mar Rojo en 1 Corintios 10, 1 al 11. Una cosa puede ser como el velo del templo rasgado en dos en Hebreos 10, 20. Bueno, ustedes saben lo que significa eso del velo rasgado en el templo, ¿no? Antes, nosotros, antes de Jesucristo, de la muerte y resurrección de Jesucristo, de la muerte, nosotros no teníamos acceso a Dios. Era a través del sumo sacerdote. Cuando Cristo muere, automáticamente el velo del templo se raja en dos. Y el velo del templo significaba el acceso a Dios. A partir de ese momento tuvimos acceso a Dios. Por eso hoy tú oras a Dios como tu Padre Celestial, como hijo adoptivo. Antes nosotros no podíamos hacer eso. Antes tú tenías que ir a pasar por los levitas, que eran los que estaban autorizados por Dios. Eso es una tipología. Una institución, como por ejemplo el sacerdocio levítico en Hebreos 9:11. O una ceremonia incluso como la Pascua del Antiguo Testamento en 1 Corintios 5:7. Pero el final de todo es que este texto tiene que ser explicado y tiene que ser interpretado de una manera dispensacional. Y mira conmigo 2 Timoteo 2:15, y es un pasaje que es muy famoso, por así decirlo. Yo tengo un mensaje de eso que está ahí, se llama distribuir bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Y en mi mensaje, que tiene 12, 13 años, como Maritín estaba chiquito, yo tengo varios hermanos en el servicio con diferentes versiones de la Biblia. Son como 7 versiones. Y cada uno está leyendo ese pasaje y todos cambian la palabra distribución. Donde único existe la palabra distribución de la Biblia es en nuestra versión 1865. Todas las nuevas versiones quitan las palabras. Ponen usa, la 60 dice que usa bien la palabra. Tú no estás dispuesto, yo siempre le digo eso a la gente en mis mensajes, tú no estás dispuesto a usar la Biblia, sino que la Biblia te use a ti. Dice dividir, la 09, dice enseñar, predicar, trazar, dice la 09, no divide. Bueno, divide dice la King James, right? King James dice dividing. Hay otra versión que dice dividir, así lo dice también. Ahora, Dios, es lo que yo siempre digo, Dios no es un Dios de confusión. Cuando Dios dice una cosa, es eso. Dios no necesita tu ayuda. Ahora vienen estos eruditos de cuello blanco a estar corrigiendo la Biblia porque van a ayudar a Dios con palabras fancies, palabras sobrebuscadas, rebuscadas, y lo que hacen entonces es destruir doctrinas sumamente importantes en la Biblia y destruir las referencias cruzadas. Hay en homilética, esto mismo que estamos dando, hay una ciencia, hay unas reglas, son unas reglas de primera mención, reglas de múltiple mención y reglas
de única mención. Y básicamente lo que estas reglas quieren decir es que si una cosa aparece, la primera vez que aparece en la Biblia, búscale que es importante. Si aparece muchas veces en la Biblia, múltiples ocasiones, algo tiene que te está queriendo decir el Señor. Es importante. Búscale las 4 patas al gato que se las vas a encontrar. Y sobre todo, el más importante es de única mención. Y esta es esa regla. Donde único aparece en la Biblia la palabra de Dios, la palabra distribución, es ahí. En 2 de Timoteo 2:15. Que distribuye bien la palabra de verdad. Si tú no distribuyes las escrituras, tú estás perdido. Y es lo que pasa en el, otra vez, 99.999% están con una gran confusión porque no distribuyen las escrituras. Por eso se caen de la gracia, porque es una cosa que no te aplica. Todo lo que está escrito en la Biblia no es para ti. Hay cosas que son para los judíos, hay cosas que es para el Antiguo Testamento. Por eso los adventistas del séptimo día siguen guardando sábado y siguen sin comer puerco porque van para el infierno. Porque no distribuyen la Biblia. En eso no entiendo mucho, porque si van a guardar toda la ley, entonces, ¿qué van a hacer con las mujeres cuando tienen, tú sabes, la costumbre de las mujeres? Eso estaba ahí también. Pero no, ellos cogen lo que les conviene nada más. Pero bueno, eso es otra parte, eso es otro estudio. El texto, esa tela por donde tú vas a cortar para comenzar tu mensaje. Cuando tú aplicas todas las cosas esa riqueza que tiene ese texto, mi hermano, tú tienes mucho para poder expresar a la congregación. Tú tienes mucho para poder enseñar. Pero tienes que ser un hombre estudioso del libro. Tienes que ser un hombre paciente. Tienes que ser un hombre dedicado, consagrado a eso. Tener una comunión con Dios y preguntarle, ¿qué quieres que yo diga, Señor? Tienes que entregarte en sus manos. Cuando tú te humillas y te entregas a Él y le pides de corazón que te ayude, entonces es cuando Él te empieza a dar esa riqueza de que tú poder hablarle a la congregación y que ellos puedan entenderte. El próximo punto de la estructura del sermón es la introducción. Y la introducción, la definición dice que es la parte del sermón que nos lleva al discurso, ya siendo el fundamento y preparando la congregación para ese mismo discurso. Esta ilustración tiene un propósito. Y el propósito es despertar el interés del oyente para el tema. Mira, los primeros 5 minutos de tu mensaje, los primeros 5 a 10 minutos de tu mensaje, es la parte más importante del mensaje. En esos primeros 5 minutos o 10 minutos, tú vas o a captar o a perder la atención de la congregación por completo. Si lo que tú empiezas a decir no sirve, si lo que tú empiezas a decir, la congregación no se queda como, ¿qué irá a decir después? Esto me gusta. Lo más importante es la introducción. El título es importante, ya quedamos, la primera parte es el corazón del sermón. Tú no puedes ponerle al mensaje ayuda idónea, que va a ser probablemente mi próximo mensaje. Ya lo tengo preparado. Prepárense, les va a gustar. Está sumamente interesante, extremadamente largo. No sé cómo voy a hacer para lograrlo en 1 hora con traducción. Me gustaría que se pudiera, que la gente, estoy orando por eso, para que la gente pueda entender, porque le hace falta a nuestra a cualquier congregación
le hace falta que se hable de esos temas. Y usualmente no se habla. Pero se necesita traer a la congregación todo lo que está en la Biblia. Recuerde, la Biblia es útil para reprender, redarguir, exhortar. Esas cosas usualmente a la gente no le gusta. Eso no es bueno. Eso es, mira. Y entonces los pocos que lo hacemos últimamente, entonces echamos fuego por la boca. Y tenemos una fama de que somos unos ogros. Y no funciona así. No funciona así. Es la Biblia, es Dios quien lo dice, que lo diga, que lo enseñe, para que no caigan en cosas que no están supuestamente a caer. Si tú no puedes hablar, ponerle el título al mensaje de ayuda idónea y después hablar de Faraón y Egipto y el pueblo de Israel. Porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Como decimos en Cuba, ¿qué sabes tú de amor si nunca le has dado un beso a un caballo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Me entiendes? Es así. Tú tienes que ponerle el título acorde a lo que tú vas a hablar. No hay de otra. Mira. La introducción es para despertar ese interés del oyente, ¿verdad? Dice que es un acercamiento natural o planteamiento natural. Y aquí Jeff ponía ejemplos como la sinfonía, madrugada antes del levantamiento del sol, puente antes de llegar al edificio, el patio de una casa. Él pone simbolismos y cosas extrañas como para que la gente se ponga a pensar y diga, ¿y qué está queriendo decir él aquí? ¿Qué va a querer explicar después él en el mensaje? Pero hay obstáculos. Ya sabemos cuál es el propósito. Captar. Si no captas la atención de la audiencia en un sermón, en un mensaje, estás totalmente perdido. Porque después ¿qué va a pasar? Mira, hay 4 obstáculos y es el próximo paso. Los obstáculos para que no captes la atención del oyente. Y el primero de todo, a que no me adivinen cuál es. Es el aburrimiento. Desafortunadamente hay pastores que pecan de aburrir a la congregación. Qué sueño tengo. Hay pastores con los cuales te duerme, brother. Y sobre todo cuando repiten algo una y otra vez y dicen lo mismo varias veces, te matan de aburrimiento. Yo he oído, he visto, no solamente tengo que oír, puedo ver gentes, ¿cuándo va a terminar? Tengo hambre, quiero irme a almorzar. Sí, es verdad, ¿no es verdad? Es así. Pero cuando tú tienes a la gente cautivada en lo que está pasando, a la gente no le da ni hambre. Yo te voy a decir una cosa, yo pocas veces disfruto algo tanto como un buen mensaje. Yo lo disfruto, a mí me gusta. Hay gente que tienen ese don y aún predicando falsa doctrina, a mí me gusta escucharlo. Desde luego, yo sé cuando están hablando algo que no sirve. Yo sé. Hay quien no sabe y entonces los engañan. Porque son capaces de confundir a la gente. Sí. Lo explican tan bien. Por eso es el problema de la gente cuando no sabe dónde está la buena doctrina y se ponen a oír gente que no tienen buena doctrina, tienen falsa doctrina. Es peligroso porque lo explican de tal manera que te tienden a confundir mucho. Mis padres siempre creyeron en el rapto, toda la vida. Eso es una doctrina clásica de los bautistas. Siempre hemos estado de acuerdo con eso, siempre hemos creído en eso. Está ahí en 1 Tesalonicenses 17, lo dice, y 4:17, lo dice ahí. Y seremos arrebatados, lo dice la Biblia, el arrebatamiento. Ahora ellos no creen en el arrebatamiento. Después de 40, 50 años en la iglesia, y entonces ahora de pronto me dicen, no, ya nosotros no creemos en el arrebatamiento. Digo, ¿qué?
Sí, porque mira, Juan Manuel Bach explicó ahí en un mensaje de 1 hora todos los detalles de dónde salió el arrebatamiento, de la doctrina pentecostal en no sé qué tiempo, y que lo inventó no sé quién, y que dijo no sé cuánto. Y entonces yo me quedo así, yo digo, wow. Y eso es lo que pasa. Son llevados de todo viento de doctrina como las olas, para aquí y para allá. Así estamos. Hoy trae algo nuevo, novedoso, y como tiene pico de oro y sabe hablar, ya te embabucó y te fuiste. Así hay gente en todas partes. Por eso es que debes aprender a captar la atención de la congregación con esa introducción, para no matarlos de aburrimiento, para que no vayan entonces a ver a alguien que los mantiene a la expectativa, que no los aburre, pero que lo que predica no sirve. Alimentar a tu congregación, a la gente a la que tú le enseñas la Biblia, es una de las cosas más importantes. A eso tú fuiste llamado. Eso es lo que la Biblia te manda a hacer. Por eso te manda a prepararte, para que tú enseñes lo que tú aprendiste un día, pero que lo enseñes de la mejor manera, de la manera correcta. El otro punto para no faltar la congregación, la atención de la congregación, es ser incrédulo. Y bueno, ya eso no tiene mucho que ver contigo, pero la incredulidad está a la orden del día. Otra vez, 99.999% de pastores que predican delante de un púlpito y oyentes en mega iglesias no creen en el libro. No creen la Biblia, es la verdad, es lo que están pasando. Ellos creen más bien que la Biblia todo es lenguaje figurativo, todo son símiles y metáforas e ilustraciones como la misma perla de la Jerusalén celestial. Así es, así es. Desafortunadamente la incredulidad, no creer en el texto, en la palabra de Dios, que es pecado, es algo que va a luchar. Y eso es algo que Satanás usa mucho. No solo el aburrimiento. Él usa también eso. El no creer lo que lees. En enseñarle al pueblo de Dios de que este libro es de ciencia ficción. Que las calles no van a ser de oro. Que el mar no es de cristal. Y que las puertas no son perlas. Eso es un arma muy poderosa que tiene el diablo. Lo próximo se llama la escepticidad, ser escéptico. Y bueno, usualmente los escépticos no vienen a la iglesia. Estas son la gente que no creen en Dios. Pero algunos sí creen en Dios. Hay diferentes tipos de ellos. Algunos en quien no creen es en el predicador. Hay gente que creen en Dios, que son salvos, que incluso creen la Biblia, pero no creen en el que le está enseñando. Y eso, la mayoría de las veces la culpa la tiene el predicador. Y es por el testimonio. Si tú no predicas con tu testimonio, por eso yo siempre le digo a mis hijos y a mi esposa, le digo, mi ministerio está condicionado a ustedes. Si un día yo les digo, mis hermanos, no los puedo venir a enseñar más, es porque tengo un hijo en rebeldía. Es porque no puedo ser capaz de gobernar mi casa. Por alguna razón Dios lo hizo, no sé. Pero yo sí creo lo que dice la Biblia. Si no puedes gobernar la casa, ¿cómo puedes entonces la iglesia? ¿Cómo vas a enseñar? ¿Cómo te paras aquí adelante? No funciona. No trabaja así. Tienes que mantener tu casa en disciplina, en orden. Es la única manera. Tú no puedes. Mira, yo estaba hablando con Roberto el otro día. El pastor de mis padres en Jacksonville. El ex pastor. Bueno, ahora que tienen ahora está bien, pero bueno, no lo conozco mucho, pero tiene testimonio, hermano.
El otro, que se lo llevaron, se llevaron a mis padres de aquí de Miami, para allá Jacksonville, era de Cuba, se había divorciado, oye esto, se había divorciado, la mujer lo había divorciado. Entonces seguía pastoreando y daba consejería matrimonial. Pero espérate un momentico, tú estás divorciándote, ¿cómo tú me vas a dar a mí consejería matrimonial, brother? ¿Qué te pasa? Pero oye lo que quedó la consejería matrimonial. Ya entonces la consejería no se la daba al matrimonio, se las daba independiente a los dos. A él solo y a ella solo. Porque los dos no querían decirse las cosas delante de los otros. Entonces él optó por un engaño del diablo. Fíjate para que tú veas cómo el diablo es. ¿Tú sabes en qué terminó la fiesta? Cayó en fornicación con la muchacha. Se casa con la muchacha. Unos miembros de la iglesia. Oye, eso está fuerte. ¿Cómo terminó la cuestión? Otro divorcio más. Una iglesia destruida. Se separó la iglesia. Vendió la iglesia. Dejó el evangelio. Ese es el que me llevaba Biblia para Cuba. Y medicina y cuánta cosa. Ya no lo hace. Porque dice que le revisan los maletines y le quitan las Biblias y whatever. Y pierde dinero y tiempo. Bueno. Porque le pasó como a Demas. Por las cosas de este mundo. Y se fue a casar con una muchacha en Cuba. Y vive en Cuba ahora. 6 meses en Cuba, 6 meses aquí. Demas me ha abandonado. El testimonio es muy importante. Mantener tu testimonio. Si no crees al predicador, es una manera de escepticismo. Los escépticos no solamente son los que no creen en Dios, son los que no creen en el que le está hablando. Si tú no tienes un buen testimonio, ¿de qué rayo tú me vas a hablar a mí? Si tú no predicas el evangelio, si tú en tu trabajo o en la calle, donde sea, tú no das un tratado y no le dices a alguien que Cristo murió por ti para salvarte, ¿cómo yo le puedo decir a ustedes entonces con qué moral de que ustedes tienen que predicar ese evangelio? Tú eres un farsante, tú eres un mentiroso, tú eres un descarado, tú eres un lobo rapaz. ¿Ya? Así es. Y el último se llama la apatía. ¿Qué cosa es la apatía? ¿A quién le importa lo que está hablando? No, a mí no me interesa lo que le está diciendo. Eso es ser apático. No te interesa lo que el predicador está hablando. Hay mucha apatía en la iglesia hoy en día. Hay gente que no le interesa lo más mínimo lo que el predicador tiene que decir. Muchas veces es por la manera en que el predicador lo dice. O porque los matan de aburrimiento, o por whatever. Mira, para tú presentar el evangelio a alguien, tú tienes que ser inteligente. Y tú tienes que tocar el punto débil de esa gente. Por eso eso se llama introducción. ¿Cómo tú te vas a introducir a esa persona? Fíjate, mira, te voy a poner uno de los ejemplos. Vamos conmigo a Actos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y prestad oídos a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo solamente la hora de tercia del día. Mira, Pedro está poniendo aquí en duda los que decían los israelitas de que estaban llenos de mosto, estaban borrachos. Y
es un mecanismo que él está usando para introducir su discurso para vencer el escepticismo de ellos. Luego apela entonces a las escrituras. Siempre al final, la autoridad final de lo que tú tienes que decir es ese libro que tienes en tu mano. Esa es la autoridad final, la escritura, el texto, la palabra de Dios. Eso es lo que mata al pecador. Eso es un arma de doble filo, es una espada. Y rompe y penetra y reprende y exhorta, redarguye al pecador. Esa es tu autoridad final. Pero tienes que saber cómo introducirla. Tú no puedes llegar a alguien que tú no conoces y decir, no, porque Cristo te ama y murió por ti. Y si tú no te arrepientes, te vas para el infierno. No funciona así. Tú tienes que darle a esa gente una introducción, algo de cómo entrarle. Bueno, darle un tratado es como entrarle. Ya, si a él le interesa algo de lo que está en el tratado, bueno, ahí entonces es una manera de introducir. Así como yo lo uso. Yo le doy un tratado a todo el mundo que sale de la oficina. Hay gente que me preguntan y entonces yo les hablo. Yo no le meto el tratado porque eso no tienes que leerlo aquí antes de ir. No, eso no funciona así. Ya Dios. Mira, haz tu trabajo, dice la Biblia, y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de sumar los que van a ser añadidos. Ese no es tu trabajo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. El tuyo es este, mira. Aprender a preparar un sermón correctamente para enseñarle a la gente. Ese es el tuyo. ¿No quieres hacer el trabajo del Espíritu Santo? Hay gente que le meten por los ojos algo y no, porque tú tienes, y entonces, estos pentecostales, sí, no, estos pentecostales cogen y ¿por qué te...? No, ¿por qué? Eso no es así. No es verdad. Ustedes se ríen, pero mira, otro ejemplo. Esteban apeló a la cultura, a la religión de esa gente en Actos 7:2. Vamos a ver lo que dice Actos 7:2. Y les dijo, varones hermanos y padres, escuchad, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando él en Mesopotamia antes que morase en Cabrán. Esta gente eran gente muy religiosa. Era su cultura, el padre Abraham. Estos escribas y fariseos, esta gente que eran de verdad fuertes con la religión, con el judaísmo. Y entonces le está acudiendo precisamente a lo que ellos, de lo que ellos sabían, de lo que a ellos les gustaba oír del padre Abraham. Bueno, pues vamos a hablarte del padre Abraham. Vamos a apelar al padre de los judíos. Y tú vas a querer oír qué yo tengo que decir del padre de los judíos. Pablo apela a la estatura de las personas. Actos 13:16. El sentido del orgullo de los judíos. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, escuchad. Mira. ¿Actos qué? 13:16. Ah, 13. Mira 22:1 también. Antes de... Varones hermanos y padres, oíd mi defensa que hago ahora ante vosotros. Él está llamando la atención del orgullo de los judíos. Y fíjate cómo él le dice, varones judíos, varones hermanos, varones israelitas. Es la manera de cómo introducirse ante ellos. La introducción de un sermón es la parte más importante del sermón. En ella captas la congregación o la pierdes. Bien comenzado un mensaje, tienes la mitad del mensaje ganado. Hay 5 cosas importantes en esta introducción que debes saber. ¿Qué debes hacer? ¿Qué no debes hacer? ¿Qué Cristo hace? Y los métodos para captar la atención
de esta congregación. Ahora es la 1 casi. Yo creo que vamos a parar acá. Y vamos entonces a continuar en la próxima clase, que ya sería este sábado que viene, no, el próximo más arriba.